Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy Riley, saludándoles cordialmente desde la ciudad de Los Ángeles en esta bella noche. Hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas que más afecta a la iglesia evangélica hoy en día. Dentro del evangelicalismo existen muchas falsas enseñanzas que ya por varios años han estado afectando a la iglesia evangélica. Existen muchas falsas enseñanzas, como ya lo dije, y una de estas falsas enseñanzas es la idolatría que hay dentro de muchos círculos evangélicos hacia el pueblo de Israel. Si usted, y me refiero más exactamente a los pentecostales y a los neopentecostales, que es donde realmente está el epicentro de la idolatría, del fanatismo del pueblo evangélico hacia Israel. Si usted se da cuenta, y estoy seguro que sí lo ha hecho, lamentablemente hay muchas iglesias pentecostales y neopentecostales que han llegado a un grado tan grande de idolatría, de fanatismo por el pueblo de Israel, que lamentablemente han habido algunos evangélicos, me compone la cámara, que han llevado a algunos evangélicos, por no decir todos, a la apostasía y a negar a Jesucristo como Salvador. El fanatismo por Israel dentro del evangelicalismo es tal que han habido pastores que han dicho que el pueblo de Israel no necesita de Jesucristo porque el pueblo de Israel está bajo otro pacto, que el sacrificio de Jesús no fue para el pueblo de Israel, sino fue para el pueblo gentil. Eso es totalmente falso y no va de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, cuando yo me refiero a Israel y que el pueblo de Israel, el pueblo evangélico en su mayoría, hablando de los pentecostales y neopentecostales, han caído. ¿Quién me saluda por acá? Quiero ver. ¿Puedo entrar? A ver, ¿quién eres? Quiero hacer una pregunta bíblica sobre el tema de lo que estoy tratando. ¿Puedo entrar? A ver, ¿cómo se invita a la gente? A ver, déjame ver si puedo meterte. A ver, no sé cómo se invita. A ver, ok, quiero ver. A ver, ¿cómo se invita a la gente? ¿Sabes cómo puedo invitarte? A ver, no sé cómo se mete la gente. Comentar, efecto espejo del video, regalo, herramientas, interacción, ¿será interacción? Ay, juela. ¿Cómo invitarte? ¿Cómo te llamas? Carlos Olivares. No sé cómo se invita a la gente. No veo ninguna forma. Bueno, Frank. ¿O eres Frank? Frank. No sé cómo invitarte. De veras. Es que todavía no he aprendido. Ay, Dios mío. Bueno, mándame una solicitud. Algunos dicen así: mándame una solicitud. Y si es sobre el tema, y no faltas al respeto, hablas dentro de un marco de respeto, pues claro, con mucho gusto, te invitamos. Pero, volvamos al tema ahora. El tema del cual yo quiero hablar hoy es el peligro del fanatismo evangélico por el pueblo de Israel. Y con esto no estoy diciendo yo que Israel esté mal. No, yo no estoy hablando en contra de Israel.
ni estoy siendo antisemita. Lo que yo estoy diciendo es, y quiero que me entiendan bien, es que dentro del evangelicalismo, especialmente la iglesia pentecostal y la iglesia neopentecostal, han caído en un fanatismo idolátrico por el Estado de Israel. En otras palabras, el problema aquí no es Israel, no. El problema aquí, déjenme acomodar bien esto, el problema aquí es el culto que muchos evangélicos le rinden al pueblo de Israel, al grado que algunos pastores han dicho que el pueblo de Israel no necesita a Cristo. Esto es totalmente falso. Bíblicamente hablando, Jesús vino por Israel y Jesús murió en la cruz del Calvario por el pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús como el Mesías, la puerta se abrió para los gentiles, para todos nosotros. Y Israel necesita venir a los pies de Jesús. Entonces, el falso movimiento de las raíces hebreas se ha apropiado de los grupos y sectas pentecostales evangélicos y otros grupos independientes heréticos. Todos estos están desligados y se han desligado de toda herencia histórica cristiana. Eso trae por consecuencia cuando una persona cristiana se asocia con el grupo, con esta organización llamada Raíces Hebreas. Lo curioso es que ellos no observan ninguna de las leyes que exigen la ley acerca de la pena de muerte. Por lo tanto, ellos mismos quebrantan las leyes de mandamientos y ordenanzas que pretenden mantener. El falso movimiento de Raíces Hebreas no aplica la ley penal para muchos adúlteros y fornicarios entre ellos. Yo he hablado con rabinos judíos y ellos me han contado que los de las raíces hebreas no son más que un aborto del movimiento pentecostal. Para los judíos de verdad, el movimiento de Raíces Hebreas no es más que un aborto cristiano. Alguien que pretende ser judío cuando no tiene ninguna raíz judía. Entonces, hermanos amados, estas personas quebrantan leyes de la ley de Moisés, válgame la redundancia, y no saben qué es realmente el judaísmo. Los primeros seguidores de Jesús fueron llamados discípulos. Los primeros seguidores de Jesús fueron judíos de verdad. No fue hasta que la iglesia de los gentiles en Antioquía fueron llamados cristianos. Ahora entendemos que cristiano es lo mismo que, hermano amado, un pequeño seguidor de Jesucristo. Entonces, lamentablemente, debido a que mucho cristiano evangélico no conoce realmente la palabra de Dios, no conoce la Biblia, son presa fácil de este movimiento herético de las raíces hebreas. La primera iglesia era en verdad mesiánica. Y antes de continuar, déjenme explicar algo. ¿Qué es un judío mesiánico y qué es una persona de las raíces hebreas? Un judío mesiánico es aquel judío que reconoce a Jesús como su Mesías. Entonces, los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, eran
judíos mesiánicos, porque habían reconocido a Jesús como su Mesías. Entonces, ¿puede un gentil ser judío mesiánico? No. ¿Por qué? Porque el requisito para ser judío mesiánico es que usted sea judío de nacimiento. Ahora, ¿puede un gentil convertirse al judaísmo? Sí lo puede hacer. ¿Y cuál es la diferencia con las raíces hebreas? Bueno, las raíces hebreas es el pretexto de latinoamericanos queriendo ser judíos. Los de las raíces hebreas son pentecostales. De ahí nació raíces hebreas, del pentecostalismo, del neopentecostalismo. De ahí nacieron. Por eso yo digo, y el estudio dice, que la primera iglesia era en verdad mesiánica. La primera iglesia, la iglesia primitiva, era netamente judeo-mesiánica, porque eran judíos que reconocían a Jesús como el Mesías. En Hechos capítulo 1 hasta el final, a Hechos 15, el mensaje mesiánico de Jesús fue llevado por todo Israel y a las naciones gentiles. Había en ese momento los de los fariseos que llegaron entre los discípulos, pero en cuyo corazón no había un compromiso con el orden del Nuevo Testamento. En otras palabras, lo que hoy conocemos como judaizantes, que es otra cosa diferente a los judíos mesiánicos, son aquellos, quiero ver, hermana Defensa de la Fe Católica, Dios la bendiga, buenas noches, bendiciones, pastor. ¿Es verdad que la iglesia primitiva es la misma que hoy en la iglesia católica? Dice aquí mi hermano Miguel, me pregunta, pastor, ¿es verdad que la iglesia primitiva es la misma que hoy es la iglesia católica? Bueno, déjame decirte algo, y te voy a ser totalmente honesto. La iglesia de Cristo, la que Él fundó, no se llama católica. La iglesia de Cristo es católica. ¿Sí? Pero ese es ese es tema de otro video. Pero te puedo responder que sí, porque la iglesia de Cristo es católica, es universal. Gloria a Dios. A ver, gloria a Dios. Entonces prosigamos. Entonces los judaizantes eran personas que se infiltraron en la iglesia de Cristo, pero querían hacer que los gentiles se volvieran judíos, que observaran la ley de Moisés. Y ese es el problema hoy en día. Latinoamericanos queriendo volver a los rudimentos de la ley. Hacer que los latinoamericanos observemos una ley que ni siquiera los judíos pudieron observar. Por esto, estas personas querían traer sus tradiciones, su legalismo, su custodia estricta de la ley, más sus tradiciones. Si nos damos de cuenta, los de las raíces hebreas, los judaizantes, lo que quieren es que los gentiles, como usted y yo, observemos la ley, que guardemos el sábado, que guardemos la Torá, que guardemos los 613 mandamientos de la ley, que abandonemos la gracia de Cristo y nos convirtamos en judíos. Nos convirtamos a la ley de Moisés. Eso era lo que querían hacer estas personas. Pero los apóstoles de Jesús, no fueron enseñados por Jesús durante sus 3 años y medio de educación espiritual para que sean ministros de la ley. En otras palabras, Jesús no enseñó a los apóstoles a que fueran ministros de la ley.
No existe ni un versículo bíblico en todo el Nuevo Testamento donde Jesús enseñara a guardar el sábado. Y algún evangélico despistado me va a decir: pero pastor, Jesús iba todos los sábados y guardaba el sábado e iba a las sinagogas. Totalmente de acuerdo. Pero ¿saben por qué Jesús guardaba el sábado? ¿Saben por qué Jesús guardaba el pacto de Dios con Israel para guardar el sábado? ¿Saben por qué lo guardaba? Porque Jesús era judío. ¿Sabe por qué los apóstoles guardaban el sábado? Porque eran judíos. Eso quiere decir que si un judío hoy en día se convierte a Jesús y se hace judío mesiánico, ¿quiere observar el sábado? La respuesta es sí, sí lo puede hacer porque es judío. Y como judío tiene un pacto con Dios. Ahora, ¿está obligado a hacerlo? No, porque es cristiano. ¿Sí me entienden? Ahora, nosotros, los gentiles, los que nacimos en México, los que nacimos en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y todos los demás países latinoamericanos, ¿estamos requeridos a guardar la ley y el sábado? La respuesta es no. ¿Por qué no? Somos gentiles. No tenemos que guardar el sábado. No estamos requeridos a hacerlo. ¿Sí? Entonces prosigo con esto. No estaban escolarizados en la política del templo y legalismos religiosos. Los discípulos de Jesús no fueron, hermanos amados, discipulados por Jesús a ser ministros de la ley. No. ¿Saben por qué? Porque no eran levitas. Jesús no era levita. Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Los discípulos de Jesús no fueron adoctrinados en la estricta observancia de la ley y la aplicación de la pena de muerte. En su lugar, Jesús introdujo el evangelio del reino, la justificación por la fe en Él, por su sacrificio en la cruz del Calvario, para aquellos llamados por el Padre para ser hechos hijos de Él. Y así la ley se convierte no en el agente de la salvación, que por cierto la ley de Moisés no salvó a nadie, pues nunca pudo salvar a nadie, sino más bien en el fundamento moral y justicia. ¿Entienden lo que dije? Los cristianos, nuestra salvación está en Cristo, no en la ley de Moisés, no en guardar el sábado, no en guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Nosotros somos salvos por Jesucristo, somos justificados por Jesucristo, somos regenerados por Jesucristo, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y no por la sangre de machos cabríos y no por observar la ley de Moisés. Entonces, las raíces hebreas corrompen el verdadero evangelio de Jesucristo. Y San Pablo nos advierte de aquellos que vienen con un evangelio nuevo. San Pablo los llama anatemas. En esto, en las raíces hebreas, el gran peligro del movimiento de raíces hebreas. Las raíces hebreas creen que al regresar a la estricta observancia de la ley se acercan a Dios. Totalmente falso. La única manera que un cristiano se puede acercar al Padre es a través de Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fijémonos que cuando Jesús habla esas palabras, Jesús dice, Él no dice, la ley de Moisés es el camino, la verdad y la vida.
Y nadie va al Padre si no guarda el sábado. Nadie va al Padre si no guarda la ley de Moisés. Nadie va al Padre si no guarda los 613 mandamientos de la ley. No, Jesús no dice eso. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, y pongan mucha atención, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No Moisés, no la ley. Jesús es el camino. Pero las raíces hebreas te enseñan que tienes que ver la ley, que tienes que observar la ley, que tienes que guardar el sábado. Porque si no guardas el sábado, estás perdido. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice este libro? Como cristianos, y como sola escritura, debemos de creer solo en lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia dice que solamente hay un camino para el cristiano para poder ser salvo. Ese camino se llama Jesucristo. Por eso digo que los enseñan que debemos de regresar a la estricta observancia de la ley acerca de Dios. Ellos creen que están santificados por guardar la ley. No. Nosotros somos santificados por Jesucristo. No por guardar la ley, sino por guardar a Jesucristo, por tener a Cristo en nuestras vidas. Ellos creen que están santificados por guardar la ley, pero eso es totalmente falso. La sangre de Jesús no podía hacer por ellos, tanto buscan su propia marca de santidad en guardar la ley. En otras palabras, los judíos, los judaizantes, las raíces hebreas, menosprecian la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Dentro de la iglesia evangélica existe un gran fanatismo por Israel. Dentro de la iglesia evangélica existe tal fanatismo que muchos evangélicos están haciendo todo lo posible para que se construya el tercer templo. Lo malo con esto es que si llegaran a construir el tercer templo, que por cierto, Dios me ha dado la oportunidad de hablar con judíos, pero judíos de verdad, con rabinos, y yo les he preguntado, ¿existe la posibilidad que se construya el tercer templo? Y ellos me han dicho no. Hay algunos judíos que quieren que se construya el tercer templo, sí, pero la gran mayoría no está de acuerdo. Aparte, el lugar donde construir el templo no está disponible. Entonces, quienes están con la idea, con el deseo que se construya el tercer templo, son evangélicos de aquí de Estados Unidos. En otras palabras, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque digamos que se construyera el tercer templo, se tendrían que empezar los sacrificios de machos cabríos. Entonces, estos evangélicos están tan desubicados por su fanatismo por Israel que menosprecian el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso se apegan a la ley, quieren volver a la ley, pero no quieren estar solos. Menosprecian la sangre de Cristo y lo que la sangre de Cristo pudo hacer por ellos. Por lo tanto, buscan su propia marca de santidad en guardar la ley. Mientras que muchas de las mujeres son Jezabeles y muchos de los hombres son adúlteros, estos legalistas atacan a su vez a todo aquel que se niega a estar bajo ese yugo
de servidumbre. En otras palabras, las raíces hebreas menosprecian a los cristianos. Yo he escuchado a mucho judaizante, a muchos de las raíces hebreas decir que nosotros, los cristianos gentiles, no podemos experimentar de la misma manera a Dios porque no somos judíos. Cuando la Biblia dice que ya no hay judío ni hebreo, o que ya no hay judío ni gentil, que ya no hay hombre ni mujer, que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Los fariseos fueron los ¿cómo se dice? Déjenme leer. Los originadores del falso movimiento de raíces hebreas o del movimiento mesiánico. Y de hecho dividieron la primera iglesia. El espíritu del mal entró en la iglesia de Antioquía gracias a los judaizantes, gracias a esa antigua infiltración de cristianos queriendo ser judíos y de querer hacer que la iglesia volviera al judaísmo. Estas personas se infiltraron en los gentiles y dijeron a los hombres que tenían que ser circuncidados, y una vez que fueron circuncidados se vieron obligados a seguir todas las leyes de Moisés. El cristiano no está obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Ahora hemos de entender aquí que la iglesia de Antioquía ya estaba llena de Espíritu Santo. Y déjenme decir algo que quizás va a molestar a mucho evangélico fanático del pueblo de Israel. Los judíos no tienen al Espíritu Santo. Sí, así como me están escuchando, los judíos no tienen al Espíritu Santo. No lo tienen. Porque para poder tener al Espíritu Santo en su vida y ser templos del Espíritu Santo, como dice la Biblia, esta Biblia, tienen que tener un requisito. ¿Cuál es el requisito para que yo pueda ser templo del Espíritu Santo? Que si confesares con tu boca y creyeres, serás salvo. El requisito para que el Espíritu Santo, para que yo sea templo del Espíritu Santo, es creer en Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Los judíos rechazan a Jesús, por ende no pueden ser santo. Así que, estimado hermano evangélico, que estás fanatizado por Israel, que adoras a Israel, que le prendes veladoras a la bandera de Israel, que le prenden veladoras al pueblo de Israel, sí las hay. Sí lo hay. Hay evangélicos que ponen su altar, eso se llama idolatría. Qué curioso, ¿no? Eso es idolatría. Pero si un católico pone a su virgencita, a su santo, y le pone veladora, idolatría. Pero como es la bandera de Israel, ahí sí no se dice nada. Hipócritas, doble moral. Pero bueno. Y ese es el gran peligro, hermanos amados, que hoy corremos. Que mucho evangélico piensa que los judíos tienen al Espíritu Santo. No, los judíos no tienen al Espíritu Santo, porque han rechazado a Cristo. Y la única manera para que usted sea templo del Espíritu Santo es que usted tenga a Jesucristo en su corazón. ¿No lo tienen? No son morada del Espíritu Santo. Enójese conmigo si quiere. Yo nada más soy un mensajero. La Biblia me enseña que para ser morada del Espíritu Santo hay que creer en Jesucristo. Si los judíos no creen, pues no lo tienen, sencillamente.
Vamos a seguir. Los presbíteros de Antioquía a Jerusalén. Esto demuestra la sabiduría. Estos presbíteros de Antioquía no aceptaron los fariseos que decían que deberíamos de guardar la ley. Los presbíteros que estaban en Antioquía mantuvieron la doctrina enseñada por los apóstoles. Querían Jerusalén para decirle las doctrinas para que pudieran mantener. Por eso ellos, inmediatamente que vieron a los judaizantes, mandaron mensajes a Jerusalén y hacerles notar a los apóstoles lo que estaba pasando. Hechos capítulo 15, en el primer concilio en Jerusalén, trata de las cosas de guardar la ley. Cualquier iglesia, pastor o un grupo que vaya a guardar la ley y que no persevera en la doctrina apostólica de Hechos capítulo 15, son apóstatas. Si usted es gentil y usted guarda la ley de Moisés, usted es un apóstata, un hereje, alguien que ha apostatado y que ha menospreciado a Jesucristo. Eso es lo que es usted. Si usted dice, yo guardo la ley de Moisés, yo guardo el sábado, usted es un apóstata y ha negado su fe. Eso es lo que es usted. En ninguna parte de Hechos capítulo 15 se les dice a los gentiles que deben de guardar la ley. Aquí está mi Biblia. En ninguna parte de este Nuevo Testamento que tengo en mis manos se me dice a mí que como gentil yo tengo que guardar la ley. En ninguna parte se les dice o se nos dice a observar el día de reposo, o sea, el sábado, el Shabbat. En ninguna parte se nos dice que pusiéramos nuestras prendas de vestir de estilo judío. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice a nosotros los gentiles de usar la kipá, de usar el shofar, de tener danzas hebreas, que por cierto, las danzas hebreas no eran parte de la liturgia del templo. Los judíos, los verdaderos judíos, no danzan en las sinagogas. En ninguna parte se les dice a usar la estrella de 6 puntas de Ramfán. ¿Ven la estrella de David? Supuesta estrella de David. ¿Sabía que esa estrella de David simboliza a un dios pagano? Es curioso cómo los evangélicos idólatras de Israel acusan a los católicos de idólatras. Pero estos mismos evangélicos que juzgan a los católicos de idólatras, también son idólatras, porque están adorando a Israel y tienen una estrella pagana de un dios pagano que se llama Ramfán, que era un dios de Mesopotamia. Y no se les dice que deben de guardar los días festivos de la antigüedad o ser circuncidados. Los peligros del falso movimiento de raíces hebreas, hermano amado, puede ser detectado fácilmente. Y con la ayuda de Dios voy a hacer un estudio sobre la estrella de David. ¿En qué parte de la Biblia dice que David tenía una estrella como escudo? Es curioso que muchos evangélicos dicen ser sola escritura cuando les conviene. Sí, en serio. Muchos evangélicos dicen, yo soy sola escritura, cuando les conviene. Si fueran sola escritura, no usarían la estrella de David. Porque bíblicamente hablando, David jamás usó una estrella. No existe ni un versículo bíblico que se hable de la estrella de David. Qué raro, ¿no?
Se cree que por muchos estudiosos que este falso movimiento de raíces hebreas, también llamados los judaizantes, fue el nacimiento del grupo ebionita. Estos finalmente adoptaron la adoración de la serpiente y la danza. Fíjese bien, los ebionitas adoraban a la serpiente y la danza como parte de sus rituales. Si usted se da de cuenta, en muchas iglesias pentecostales hay danza hebrea, entre comillas. Todas esas danzas hebreas que hay en esas iglesias judaizantes, mesiánicas, no son más que rituales paganos dentro de la iglesia. Aquí es donde entra la bandera roja con el movimiento de raíces hebreas. Ellos van rápidamente a los rituales. ¿No que los evangélicos no tienen rituales? ¿No que los evangélicos solamente adoran a Dios en espíritu y en verdad y aborrecen los ritualismos? ¿Por qué critican a los católicos por sus rituales, por su ritualismo? Pero cuando les conviene, aceptan ritualismos de la religión judía, del paganismo, y los disfrazan como bíblicos. Mentirosos, doble moral, es lo que son. Estas personas de raíces hebreas adoptan las danzas hebreas, entre comillas. Permítanme prender la luz, permítanme encender la luz. Ya voy a terminar, téngame paciencia. Voy a tomar un poquito de agua. Miren, este es mi regalo del Día del Padre. ¿Sí pueden leer? Dice Pastor Percy J. Riley. Por el Día del Padre. Oh, el escudo de mi país. Gloria a Dios. Permiso. Con permiso. Gloria a Dios. Sigamos con esto. Hablemos un poco más sobre las danzas hebreas. ¿Qué les parece? Si en tu iglesia, si en tu congregación hay danzas hebreas, sal corriendo. Porque esas danzas hebreas no son hebreas. ¿Sabes por qué? Porque las danzas no eran practicadas dentro del templo. No eran parte de la liturgia del templo. Los judíos de hoy no danzan. La danza era parte de la cultura hebrea del pueblo de Israel. No olvides que Israel es un país, una nación. Que sí, hermano. En Guatemala yo sé que hay muchísima de esa influencia. Dice mi hermano, ¿cómo te llamas? Ay, quiero ver. Dice Alba. Mi hermana Alba, ¿es Alba? ¿Alba Rubio? No, Ale Rubio, perdón, ya te cambié el nombre, perdóname. Ale Rubio dice, aquí en Guatemala abunda el ejemplo de Benecer, sí. Lamentablemente. Y ahí ve usted a los hermanitos danzando según danzas hebreas. No. Israel era un país. Y como toda nación, tiene cultura. Y tiene danzas culturales, danzas folclóricas. Por ejemplo, hermana Ale, ¿cómo se llama una danza folclórica de Guatemala? En México existe una danza
folclórica de México. Ay, ¿cómo es? Hay una que ponen el sombrero y empiezan a bailar alrededor del sombrero. Eso es en México. En Guatemala yo sé que también las hay, pero con la marimba. Y empiezan a bailar con la marimba, ¿no? Pero esas danzas hebreas no eran para el templo. Los judíos no danzan en el templo, porque es una falta de respeto a Dios. ¿Sí? Los judíos actuales ortodoxos son del antiguo culto a Baal. Yo les sugiero a ustedes que vayan a Google y busquen danzas circulares y echen un vistazo a los movimientos del cuerpo mismo que se utilizan en la brujería, entre estos falsos guardianes de la ley. Vayan a Google y busquen danzas circulares. Háganlo. Dentro de la iglesia evangélica existen costumbres, enseñanzas que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Sí? A ver, vamos a ver los mensajes. Dice... Oh, sí. Aquí dice mi hermano, quiero ver, Alfredo Insusa. Gracias mi hermano Alfredo Insusa por la información. Dice, la persona que usted desea invitar debe tocar los dos hombrecitos rojo y azul debajo al abajo y solicitar. ¿Dónde están los dos hombrecitos? ¿Dónde están los dos hombrecitos? No los veo. Los dos hombrecitos. Ay, ¿dónde están los dos hombrecitos? No veo dos hombrecitos. O eso lo tienen que ver ustedes. Rojo y azul. Gloria a Dios. Oh, sí, el son es de aquí de Guatemala. Aquí mi hermana Ale dice, oh, los ven ustedes, o sea, yo no los veo. Oh, que gracias mi hermano Alfredo. Y yo no veo, y si yo quisiera invitar a alguien, ¿cómo le hago? Ve que hay unos círculos de plus. Bueno. Ok, usted sí los ve por donde está la rosa. Bueno, lo importante es que ustedes lo vean. Lo importante es que ustedes lo vean. Ok, mi hermano Alfredo, gracias. No hay problema, no se disculpe. Todo está bien. Gracias por su ayuda, Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguirle. Gloria al Señor Jesús. Gracias, hermano Alfredo, hermana Ale. Sí, es el son. Sí me acordaba, el son. Gloria a Dios. Entonces yo les recomiendo que vayan a Google y busquen danza circular. Y es más, ven todas esas danzas que hacen ciertos pentecostales, esas danzas circulares, cómo saltan, cómo gritan y cómo se mueven y todo lo que hacen. Vayan a Google y vean danzas ocultistas o danzas afrocaribeñas y van a ver una gran similitud entre lo que ellos hacen y lo que sucede dentro de los cultos pentecostales. Ok, seguimos, o mejor lo dejo ahí. Yo creo que mejor lo dejo acá. Gloria a Dios. Sí, lo voy a dejar aquí para no hacerlo tan largo. Ya me alargué mucho. Entonces déjeme ver dónde me quedé.
Lo voy a poner aquí. Lo voy a dejar hasta ahí. Gloria a Dios. Para no hacer el video tan largo. Gloria a Dios. A Jesús. Bueno, mis hermanos, pues yo creo que ya me voy a ver. Vamos a ver unos comentarios. ¿Qué opino de los mesiánicos? Pues este estudio es sobre ellos. Los de raíces hebreas son los mesiánicos. Ellos son los mesiánicos. Opino que es un grupo falso, que no es un grupo cristiano, sino que es un grupo apóstata. Eso es lo que creo. Ahora, si me preguntas qué opino de los judíos mesiánicos, es totalmente diferente. Los judíos mesiánicos son aquellos judíos de raza, de nacimiento, que se convierten a Jesucristo y aceptan a Jesús como su Mesías. Esos son los judíos mesiánicos. Ahora, si me hablas de un latinoamericano que nació en la Sierra de México, en la Sierra de Guatemala o en cualquier sierra de Latinoamérica, o que nació en cualquier parte de Latinoamérica, no importa si es en la sierra, y quiere hacerse y parecer judío, digo que está desubicado y que no acepta su cultura, no se acepta a sí mismo, y por un sentimiento de inferioridad tiene que adoptar otra cultura que no es la de él. Pienso que está con problemas psicológicos y que es una persona que necesita tener consejería profesional, y que necesita tener un encuentro realmente con Cristo. A ver, ¿qué dice? Dice mi hermana Francia: bendiciones, estoy de acuerdo con usted y en todo lo que usted enseña. Gracias, mi hermana Francia, que Dios la bendiga y la guarde. Dice: soldado de Jesús. Mira, yo la verdad no sé subir gente, soldado de JC, pero me dijeron que ahí arriba busca 2 hombrecitos y que ahí puedes mandar tu solicitud. Ahora, puedes subir, por mí no hay ningún problema. Yo no hago videos muy largos, ¿ok? Aparte estoy en mi trabajo. Puedes subir, por mí no hay ningún problema, te digo. Pero siempre y cuando sea dentro de un marco de respeto. ¿Sí? No preguntas capciosas, no burlas, sino todo con respeto, como debemos de ser los cristianos. Ni preguntas personales, ¿sí? Ay, hermana. Mi hermana Ale Rubio pregunta: yo tengo un vecino quien se hizo judío mesiánico, incisión. ¿Qué opina usted de eso? Opino que estuvo mal. ¿Que estuvo mal? No está bien, porque la Biblia no nos enseña que debemos de circuncidarnos para seguir a Cristo. Estuvo mal. Hermana Ale Rubio, yo opino que estuvo mal, que no debió haberlo hecho. ¿Sí? La doctrina cristiana, es lo que pienso, que no conoce la doctrina cristiana y que no estuvo bien que lo haya hecho. Es lo que opino. Bueno, mis hermanos, pues, gloria a Dios. Yo me voy. Mi hermano, soy JC o de Jesucristo, la verdad no sé cómo subirte. Ahí en mi nombre está que estos, dice Irma Polanco, dice: pero usted no respeta, criticón, sáquese la viga que tiene en el ojo. Y yo le digo a usted que la que debe primero de sacarse la viga del ojo es usted. Y aparte estudia ortografía, dicción, gramática española y aprenda a escribir las palabras antes de criticar. Que Dios la bendiga. Cuídese.
A ver, en el icono azul y rosado. Icono azul y rosado. Yo no veo aquí ningún icono rosado. A ver. Añadir. A ver, vamos a ver aquí. No. No, no veo ningún icono rosado yo, o rojo, no sé cómo se llama. Bueno, a los criticones como esta señora no hay que hacerle. Lamentablemente hay mucho evangélico que le gusta criticar a los católicos, pero cuando hay un protestante, pastor, que les dice a ellos que ellos están mal por criticar los pecados de la Iglesia Católica, que antes deberían de criticarse a ellos mismos y ver lo que está mal por la iglesia evangélica. Lo curioso con muchos evangélicos es que son incapaces de poder reconocer y confrontar el pecado que hay en sus congregaciones, pero son bien buenos para apuntarle el dedo a los católicos y decir que son borrachos, que son idólatras, que son todo lo malo que hay sobre la faz de la tierra. Pero cuando la verdad se vira hacia ellos, ahí se molestan, se sienten, se lastiman. Pero bueno, hay que ignorarlos y dejarlos en su odio y en su prejuicio. Que Dios los ayude. Bueno, a ver. En una silueta de dos hombres. A ver, quiero ver. A ver, ¿será esta? Karina Fabiola. No, no la veo. No la veo. ¿Tú no la ves ahí, soldado de Jesucristo? No ves ahí porque yo no veo nada acá. Gloria a Dios. A ver. Gloria a Dios. Pues no la veo. Bueno, pues ya me tengo que ir. A ver, ¿no será esta? Oh, ha de ser esta. Quiero ver. Oh, aquí está, ya la encontré. Bueno, ya la encontré. Vamos a ver. Ya la encontré. Creo que ya la invité. Quiero ver. Invitar. Oh, quiero ver. Sí, sí, saludos, señor Percy. Bueno, sí, Saludos, soldado del Cristo. esa es, sí, esa es la Sí, forma de ¿cuál poder es? agregar a los envíos. Y tienes hasta 3 4 y ahí todavía tienes otro tipo de funciones. Bueno, O mi... sea, si la presiono más, ¿puedo invitar a más gente? Oh, sí, es Sí, cierto. se te corta Ok, la señal. Ah, ya. ok. Bueno, ¿cuál era tu No, pregunta? yo tengo una inquietud. Yo tengo inquietud, ¿no? Es que hay un tema, ¿no? Yo también soy bautista, pero a mí lo que me un poco me... Yo te sigo hace tiempo ya, pero un poco me incomoda que generalices, ¿no? Que digas los evangélicos. O sea, cuando sabemos que dentro del pentecostalismo los que se echan para atrás, los que enseñan doctrinas de prosperidad, el movimiento de la fe, todo eso, son los nuevos, ¿no? Los nuevos, llamados neopentecostales, ¿no? Los que no tienen a la escritura por como autoridad, sino que tienen a sus revelaciones y a todo ese tipo de enseñanzas, visiones. Llamemos a César Castellano, ¿no? Del G12, tanto Maldonado, Lucas Luna, Benigín, todos esos personajes que no son considerados como cristianos, que no nos representan en la comunidad evangélica. Eso es lo que a mí me incomoda un poco, ¿no? Yo quería de una manera compartir esa inquietud. Yo sé que hay muchos que están acá que quisieran conversar eso. Y yo te lo hablo de manera, ¿no?, amable, respetuosa. Te digo que no está bien, no generalices, ¿no? Tú eres bautista, usted dice pastor, me parece, entonces yo creo que también debería enseñar doctrina, no estar siempre entrando y criticando a los evangélicos, porque cada vez que entro al live los veo, ¿no? Los evangélicos. Y dices que atacamos a la iglesia católica. No, usted sabe muy bien que dentro de la iglesia tradicional hubo en la historia, hubo un alejamiento a la verdadera enseñanza siglo II a causa del gnosticismo en la iglesia de Roma, que esta iglesia de Roma a causa de la
el apoyo del Imperio Romano episcopal, pudo sumergirse, ¿no? Sumergirse con el imperio, ¿no? Con el emperador, obispo de obispos, surgirse ante la otra, ¿no? Crecimiento de la iglesia de Constantinopla en esa época, en el siglo II y III más o menos, ¿no? Porque en el primer siglo, si sabemos historia, habían congregaciones en diferentes lugares, no solamente en Roma, sino en varios lugares. Entonces, nosotros como cristianos y bautistas, que pertenecemos a la iglesia evangélica, que es la iglesia de Cristo, hablamos y compartimos esto. No lo odiamos, no hablamos mal de María, sino que tratamos de que se le dé un mérito a María, por ejemplo, ¿no? Sin agregarle títulos, sin agregarle muchas cosas que lamentablemente la iglesia tradicional, y sabemos que hubo un oscurantismo en el siglo IV y V ya, y en el siglo X, XI, cuando empezó las cruzadas, hubo oscurantismo, hubo malos movimientos, por eso que hubo una división. Y ya en el siglo XV y XVI, a raíz de esas malas enseñanzas, ese rechazo a la espiritualidad, aparecieron, ¿no? La reforma, ¿no? Que Dios de alguna manera permitió que esa palabra pueda abrirse, pueda llegar al pueblo, ¿no? Usó esas personas. Claro, nosotros como cristianos no defendemos tanto a Lutero, a Martín Lutero, ¿no? Él sí, sigue siendo ¿no? creyente de María, inclusive muchas cosas, ¿no? Que usted sabe como bautista. Entonces yo le digo eso, ¿no? O sea, tener mucho cuidado, porque a veces se dicen muchas cosas y se generaliza y eso un poco incomoda, ¿no? Como bautistas debemos enseñar cosas que son correctas, o sea, hacer una separación de lo que son los neopentecostales con los pentecostales, ¿no? Tradicionales, ¿no? Asamblea de Dios, ¿no? Que muchos grandes hombres han salido ahí. Y no generalizar, porque nosotros no creemos, ¿no? No creemos como usted dice, ¿no? Como evangélicos no creemos eso, como usted a su momento está hablando. Sí, señor Percy, adelante. Bueno, yo te agradezco. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jorge. Sí, Jorge. Bueno, te pregunto sí, para llamarte por tu nombre. sí, Jorge. sí. Mira, Jorge, yo te entiendo totalmente lo que dices y agradezco tu educación y tu cortesía. Este, y sí tienes razón. Sí tienes razón. Yo reconozco que no, que he generalizado demasiado y que no he sido, que en ocasiones sí he sido exagerado. No voy a decir que he sido un Sí, poco, he sido exagerado. Sí lo reconozco y sí también reconozco que debo de usar el, el, el nombre de neopentecostales, porque exacto. los evangélicos y neopentecostales, podemos decir, corrígeme si me equivoco, son dos cosas diferentes. Los Exactamente. neopentecostales son aquellos que nacieron a principios del 18, siglo 19, XX, 19. ¿sí? Ujú. Entre el siglo XIX, Es- siglo XIX y siglo XX, ¿sí? sí. Y Y sí, quizás, inclusive, dime, y sí, o sea, nosotros como cristianos evangélicos también denunciamos a los pastores y falsos pastores, predicadores, a los que hablan, como se dice, ¿no? Eso, ya dije, ¿no? Casluna y todos los defensores de eso, del, ahora mismo, ¿no? Que se tira para atrás, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Estos señores que usan el movimiento de la fe, que recibe, declara, decreto, claro que denunciamos, al igual que el catolicismo debería hacerlo con sus sacerdotes y curas, ¿no? Ellos más bien y hacemos una comparación, no porque lo odiamos, o sea, el cristiano no odia, sino aborrece ese tipo de cosas, aborrece la falsa doctrina, la que no es bíblica, ¿no? Porque antes de la reforma existen los principios, ¿no? Los principios de la suficiencia de la palabra, de la escritura, ¿no? La infabilidad de la escritura, no de las versiones, sino de la escritura del original. Entonces, todas esas cosas sí entendemos como bautistas, con mucha más razón. Usted sabe que hay mucha literatura bautista que inclusive los católicos son estudiados, instruidos. Pregúntele a Rodrigo Calvo, ¿no? Que él en sus clases él ha recibido enseñanza de bautistas, ¿no? Presbiterianos también, que tienen mucha literatura. Y eso hay que difundir, ¿no? Como digo, transparentemente, o sea, yo no voy a negar que hay también falsos pastores y de la cual nosotros no podemos dudar por sus frutos que nunca han sido regenerados. Y este se habla de la apostasía, ¿no? Que hay cizaña también en las congregaciones locales, ¿no?
no sabemos quién no es salvo, quién es salvo, ¿no? Eso Dios lo sabe y los frutos le dirán. Entonces no podemos decir, tú te vas al diablo. Nunca un cristiano verdadero va a condenar a una persona, ¿no? Hijo del diablo, nunca le va a decir. A veces unos hermanos erran, pero ese errar, equivocarse, están para ser enseñados, no para ser condenados. Inclusive hasta como cristianos bautistas también sabemos que dentro del catolicidad, dentro del catolicismo, hay gente que también le obra al Espíritu Santo y no, ahí vemos el movimiento carismático que no tiene casi ni 80 60 años, ¿no? Que recientemente, ¿no? Fue inaugurado por los jesuitas, me parece, y los dominicos, creo, pero con el fin de que no se le escape, ¿no? Sus feligreses, pero igual a doble filo hay muchos que están saliendo de ahí. Ahora, hay otra cosa más que en otros videos le he seguido y he escuchado que usted dice que quisiera regresar a la catolicidad, o sea, a la iglesia católica. Es muy difícil, mi estimado. Así como muchos reformados quieren cambiar, dice, a la iglesia católica, a la iglesia tradicional. Pero nosotros sabemos que es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos están impregnados esa doctrina fundamental que es la Eucaristía, ¿no? Que es en la forma como ellos lo interpretan, es muy difícil de querer cambiar eso, ¿no? Reformar por dentro. Es una dominación más, como las ha existido durante toda la historia. Ha habido iglesias paralelas, ¿no? En África, en Europa, en la iglesia armenia, por ejemplo, hay diferentes tipos de congregaciones que han existido, no es la única. Lamentablemente por falta de desconocimiento bíblico, histórico, no saben el común de los católicos, ¿no? Cómo es su historia, ¿no? Más se apega a las enseñanzas de Luis Toro, de Matuli, ¿no? Que es uno de los seguidores de Matuli, Luis Toro, y así, ¿no? O sea, y eso como autista usted debería más bien de defender eso, ¿no? No estar apoyando a Betty y a todo el grupito, ¿no? En sus señales, ¿no? Hay un poco hay que hacer ah, me da culpa, ¿no? Y de tratar de dar un buen testimonio. Yo sé que muchos le critican, es por los testimonios, las acciones, ¿no? Yo se lo digo de un hermano a un otro hermano, ¿no? Si realmente usted es, es, es creyente, ¿no? Si el Espíritu Santo le ha transformado, ¿no? A través de la fe. Eso le comparto, bueno, gracias por escucharme, por su paciencia, Oh, sí, ¿verdad? no, no, mira, yo estoy abierto a la comunicación mientras sea de una manera respetuosa y acepto tu consejo, lo voy a tomar como un consejo. Este, definitivamente sí voy a hacer cambios. Y yo quisiera borrar algunos videos, pero son tantos que honestamente, pues, por ejemplo, ahorita Pero estoy si en mi alguien, trabajo, claro, claro, este, si usted siente que que le está hablando ahí, algo le está diciendo que tiene que orar, escúchelo, examine, ore y si de verdad está sintiendo eso, claro. sí, Entonces ahí incluso honestamente, nosotros como yo sé bautistas, que a veces, como tú dices, se ha exagerado y hemos generalizado. ujú, O sea, yo no voy a ser tan sí, soberbio de decir, no, yo no me he equivocado, el que está mal es usted, no, y te bloqueo, de ninguna manera. Entonces, ¿qué tipo de ministro sería yo? ¿Qué tipo de cristiano, no? No, yo sé que me puedo equivocar y reconozco que me he equivocado en algunas áreas. Y mira, estamos y dispuestos a cambiar. usted me está demostrando con humildad, está diciendo así, reconozco, entiendo, y eso es un punto a su favor. Eso demuestra que usted también se está dando cuenta, porque hay otros que son, no, que no, como usted dice, no, no, porque, o sea, ahí muestra su orgullo y no, y se ve, ¿no? Que obviamente, ¿no? Entonces, eso me alegra mucho esto, Sí, no, sí, y eso, su, su, su respuesta, adelante, sí. sí, yo sé, pues, siendo honesto, si hay algún hermano que he ofendido, bueno, yo sé que hay bastantes, ¿no? Este, créanme que no lo hago con la intención de herir y lastimar. Yo sé que no todos los evangélicos son así, ¿sí? Yo sé que no. Yo comencé el ministerio en 1984, cuando el Señor me llamó al ministerio. En el 85 entré al Colegio Bíblico de Latinoamericano, aquí en La Puente, California.
Y en el 88 me fui a México. En México estuve hasta el 98 predicando la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, y que por cierto, que la denominación donde desarrollé el ministerio fue la denominación pentecostal. Ay Dios, fue la denominación pentecostal. Entonces, mi error fue, como tú lo dijiste, generalizar. Y pues ya ha pasado el tiempo y ahora que pues quiero enmendar, pues ya hay tanta, es como si tú agarras una almohada de plumas de, de ganso y la empiezas a repartir las plumas por todo el parque, pues va a ser imposible que alcances todas las plumas. Pero sí acepto tu consejo, lo voy a tomar como consejo, te digo, y vamos a cambiar, ¿sí? Y sí vamos a seguir denunciando mm, Así es. cosas, Yo también pero sin estoy con... generalizar. Ajá. Yo te doy mi No, palabra. también puede mostrar videos, ¿ah? Puede mostrar videos de las personas. O sea, hay, por ejemplo, hay nombres, ¿no? Y eso se denuncia. Acá se denuncia con nombre. Entonces, si hay predicadores que no que se aprovechan, ¿no? De eso, hay que Ujú, denunciarlo con nombres. Al sí, católico, al cura, al sacerdote, o al padre, o al, ¿no? Al pastor, supuesto pastor, o a cualquiera, ¿no? Que se aproveche de la predicación, ¿no? Para poder enseñar y obtener ganancias deshonestas, como dicen en ese sentido, para sí, su propio beneficio y no la palabra. ¿Sí? sí. Así es. Pues, pues Qué bueno saber esto. te agradezco tu consejo. Eh, te agradezco también que me demuestres que, ¿cómo podría usar la palabra correcta? Que me demuestres tu amor de cristiano, ¿sí? Y como te digo, con la ayuda de Dios vamos a hacer cambios. Eso. Créeme que hemos estado pensando en eso, Ujú. Qué bueno que ¿sí? la primera es que yo suba y esté bueno, ¿no? O sea, ya, pues así funciona varios invitados también puede haber hasta 6, ¿no? Hasta 9 se puede, pues. Sí, Ya va a hasta poder 9 dices. sí, se ha podido O hasta sea 8 que si yo 8 pero quiero 8 creo. Pero 8, tiene que agregar, ¿no? O sea, poco a poco. Puede a haber uno ver, más ahí. Ahí oh sí, revise si hay uno que quiere subir, a ver, pruebe, ¿no? a ver, porque yo veo que hay un montón que tienen como 8 cuadritos donde está el signo de más. Por eso. Ahí A tiene ver, que darle. déjame ver, ¿cómo le harán? Pero los cuadritos están vacíos. Claro, lo pone, lo activa y ahí aparece y ya la gente se agrega. Aparece ahí. ¿Y cómo los pongo? A Imagino ver, que en donde dice varios, ahí hay más personas que quieren subir, ¿no? ¿O no? A ver los que están ahí, los Mario. que quieran subir, manden invitación. Y si solo salen, Ah, Miguelito Guzmán, me parece que él es católico. Hola Miguelito. Ah, sí me ¿quién acordé. es Saludos. Miguelito Guzmán? Saludos a Pato. Dice, oh, Sí, solo estamos. Ajá. salen. Hay unas figuritas, exactamente. Ok, hay unas figuritas. Pues no sabía yo cómo era. A ver. Ahí está, ya invité a Miguelito Guzmán. Ya ven, ya pude. Ajá. Ok. ¿Ya lo apretó? Sí, ya ¿Ya salió. lo apretó, pastor? ¿Qué Sí, tal? ok. Bien, gracias a Dios. Andamos, aquí estamos. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bien, hasta Saludos, ahorita hermano bien, gracias a Miguelito. Gusto es Dios. mío, yo lo Acá sigo, lo veo. aportando algo ¿Cómo andamos? alguito ahí. Sí. Eso. ¿Qué, ¿Cuál es el tema? ¿Cómo está la movida? A ver. No, pues aquí estábamos hablando sobre, aquí mi estimado hermano me estaba dando unos consejos de cómo mejorar mi imagen, digámoslo de esta manera. Y sí, creo que sí, estamos dispuestos a los cambios, no hay ningún problema. Eh, Como todo ser humano cometemos errores,
y a veces exageramos, bueno, a veces se puede exagerar, Ajá, pero si estamos en Cristo debemos también de querer cambiar, ¿no? claro. Sí, ¿En qué entonces, forma? ¿Su pues, apariencia física o cómo? ¿Cómo? no, eso ya sería un milagro. Sí, es que no le entendí, por eso. Ojalá, Oiga, ojalá, Dios mío, oiga, ¿te oiga, imaginas? pastor, es como si dijera yo quiero cambiar mi apariencia, pues me voy a pintar las canas, pues ya me ha visto, no estoy bien No, canoso, pues sí, ahí no, va, ya. ahí va. No, ¿te imaginas poder cambiar nuestra apariencia física, parecerme a Luis Miguel, así, no? Pues no, No, no se puede, bien no se puede, canoso, no. aquí estamos. Sí, yo también. Mira, aquí tengo canas, aquí, aquí. Sí, No sé sí, si sí. se ve. Este, no, a lo que estamos hablando es de generalizar y decir, pues, por ejemplo, todos este grupo de personas son unos pecadores, hijos del diablo. Que no, no, la Oh, verdad es que no ya, se puede generalizar y decir que todos no, son esto y aquello, no. no. A eso, a lo que nos estamos refiriendo. Sí, sí, Y bueno, yo sí. honestamente, Ajá, diga, mande, diga, 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 diga. no, estaba yo considerando hacer más videos pastorales con meditaciones bíblicas, mensajes, predicaciones, estudios bíblicos. O sea, reconocemos que hay gente que nos escucha y no podemos ser tan egoístas de Así es. solamente hablar de lo malo y no ser pastorales. O sea, cuando hablo pastorales me refiero a hablar de las necesidades que la gente puede tener. A la prédica, claro. Con la prédica reconocemos que a veces hay gente que nos está escuchando, pero que se entran al video, entran al en vivo y quizás quieren escuchar un mensaje o una palabra que los anime, que los motive, que alivie cualquier dolor emocional que ellos puedan estar teniendo. Y lo que escuchan es pura regañadera, puro látigo, puro te vas a ir al infierno, hijo del diablo. Realmente Jesús no era así. Entonces hemos estado considerando honestamente cambiar, ¿no? Cambiar nuestra actitud en muchas áreas. No somos perfectos, pero estamos dispuestos a enmendar nuestra forma de ser. Y le comentaba a mi hermano Jorge que pues lamentablemente no puedo borrar un montón de videos que he hecho, Ah, por el tiempo, porque se tomaría demasiado tiempo. Sí, vamos a hacer videos más enfocados en las necesidades del creyente. Sí, ¿puedo porque mande. opinar algo al respecto? Mire, Sí, yo, yo, opina. yo no soy nadie para aconsejar, porque el que necesita consejos soy yo, ¿de acuerdo? Pero yo digo, basado en lo que me acaba de decir, solamente en eso, ¿ok? No hay nada más. Si usted esos videos prácticamente son parte de su historia, ¿no? Son parte de su historia. Y si va evolucionando, se lo digo con todo respeto, si va evolucionando y va siendo menos ríspido, menos tajante, ¿no? Vaya, se va viendo el cambio y que cambió de una actitud un poquito más áspera a una actitud más suave. Así es como evoluciona uno. Yo tengo apenas, ¿qué le digo? Usted lo ha de saber, pues, porque tal vez me ha visto por ahí en algún en vivo o algún video mío, pero yo tengo apenas como un mes y medio que logré los 1000 seguidores y he estado participando en algunos lives y trato de ser lo más ecuánime posible, lo más decente. A veces es un poco difícil, fíjese, porque de repente le hablan a uno un poco fuerte y digo yo, "Ay", pero trato, ¿no? Y al último, al final, me despido de todos con mucha alegría, mucho gusto y agradeciéndoles pues que me hayan dado la oportunidad de opinar y de compartir, ¿no? Que vamos a salir de acuerdo. No, no siempre vamos a salir de acuerdo. Le voy a dar un ejemplo así tonto, si usted gusta decirlo. Pero mire, yo le voy al equipo América, ¿ok? Y entre americanistas discutimos. Entre americanistas discutimos. ¿Sí, sí, sí, sí me entiende? O sea, Sí, discutimos entre sí, lo entiendo. nosotros mismos. No salimos de acuerdo con el mismo equipo. Imagínese ahora con la Biblia, con tanta escritura y que hay
pareciera que una contradice a la otra simplemente porque no la entendemos, entonces no, pues nos queremos agarrar del chonco y queremos decirle al otro, yo sé y tú no. O sea, es algo normal. Pero yo he tratado de ser lo más tranquilo posible y de repente sí, hablo un poquito fuerte nada más para hacer hincapié en lo que estoy diciendo. Y es todo, es todo. Yo he visto sus videos y he visto cómo lo atacan de fuerte y vaya, Sí, es parte de, como dicen por ahí, es parte del show, pues. sí. Sí, era lo que le quería comentar más que nada. Gracias, mi estimado. No, sí, a veces sí se pasan en los ataques, sí se pasan, ¿no? Y es cuando lamentablemente